No, la idea original fue de Wilfredo Allen. Nosotros simplemente lo que nos unimos a la idea, y quizás mi historia personal tenga algo que ver con mi decisión de unirme al grupo, porque yo fui abogado en Cuba hasta el año 1994, y cuando emigré aquí a los Estados Unidos, yo lo hice de una forma un poco dramática. Yo soy balsero, yo vine a remo y a vela, salí de Cuba en agosto del 94, y por azar del destino conocí a Wilfredo Allen, que fue mi abogado de inmigración cuando estaba detenido en Cron, y luego de eso nos quedó una amistad. Pasaron muchos años, yo fui a la escuela otra vez, me hice abogado aquí en los Estados Unidos, regresé a Miami, me puse a trabajar en el grupo y siempre tuve muy buenos contactos con Wilfredo Allen, cuya oficina está muy cerca de la mía. Y así, cuando a él se le ocurre esta idea, bueno, pues yo salté a bordo, obviamente, y dije, estoy con ustedes. Y tiene algo que ver con mi experiencia personal, porque he dicho muchas veces que a mí me molesta mucho que el gobierno de Cuba siempre tenga la iniciativa de causar miedo y espanto entre la población, y que nunca hayan recibido un poquitico del dulce que ellos le han dado al pueblo de regreso. Y es causarle a ellos el espanto y el temor por su propia vergüenza, si es que le queda alguna de estas personas que hacen estos actos de repudio, que se vean reflejados su imagen, su nombre, y a veces hasta sus propias direcciones personales, en un lugar donde todo el mundo los pueda conocer e identificar. Porque yo a esas personas las conocí. Yo fui víctima de ese tipo de personas en Cuba. Fui víctima de su besania, de su traición, de su mala fe, por representar algo que ni ellos mismos conocen y a veces ni ellos mismos toleran, porque entiendo que muchas de estas personas lo hacen y actúan con total hipocresía y doble moral. Pero es necesario que ellos entiendan de una vez y por todas, y sobre todo el gobierno de Cuba, que ellos no pueden quedar impunes, que sus nombres, esas personas se van a conocer, y aunque nosotros no tengamos la fuerza legal para iniciar contra ellos algún tipo de proceso castigador o ejemplarizante, para que otros les sirva a otros como un detente para hacer esas cosas, al menos sabemos quiénes son y los podemos identificar. Y obviamente eso les causa a ellos vergüenza, les causa a ellos temor, y a eso a nosotros nos es interesante e importante. Bueno, estar en Cuba y vivir en Cuba es ser víctima del sistema, porque tienes limitaciones personales en el desarrollo personal. Y si yo pongo ejemplos, no se van a entender muy bien dentro del mundo occidental, pero si estás en Cuba y no eres si no eres militante del partido, si no eres rojo, y yo nunca fui militante de la UJC ni del partido, yo pude estudiar la carrera de Derecho por méritos académicos solamente. Tenía buenas notas y no me podía negar la carrera. Entonces tú empiezas a ser alguien que no es buen visto por el gobierno. Si tú, como hice yo, eres un abogado que no temías representar a individuos que tenían reclamos en contra del gobierno, tú te conviertes en un enemigo indirecto del gobierno. Y en muchas ocasiones trataron de hacerme daño, acusándome de cosas que no hice, inventando testigos de algo que yo nunca hice, y cosas por el estilo. En el año 1983, por ejemplo, yo gané una beca para estudiar en la Universidad Carolina de Paz, que era en aquel momento, era parte, Checoslovaquia era parte del sistema socialista de naciones, y no me permitían salir pensando que yo me iba a quedar. A lo mejor estaban correctos, yo en aquel momento no estaba pensando claramente si irme o no del país. Era muy joven, tenía 23 años solamente, y no estaba en mi idea el de quedarme fuera si iba a estudiar. También en el 92 obtuve otra segunda beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid y se me negó la oportunidad de salir. Tuve una visita de un oficial de la Seguridad del Estado, se llamaba Frank, para decir, porque ellos nunca tienen segundos nombres, no tienen apellidos, y los nombres a veces son cortos, que no se me ocurría ni siquiera pedir el pasaporte porque no me lo iban a dar en la oficina de inmigración. Y lo peor que me hicieron, y vuelvo al tema de lo que me acusaron de algo que no hice, ellos incoaron en contra de mí una vez un proceso de perjurio. Usted sabe lo grave que es acusar a un abogado de decir mentira en la corte. Bueno, obviamente
Y estas cosas yo no las hablo nunca en público, porque también son un bochornosas y son difíciles de entender por el público ajeno. Pero obviamente no tenían ningún tipo de prueba. Además, todo había sido una fabricación de la cual, gracias a Dios y a mi esfuerzo personal como abogado y el de otros compañeros, pude salir libre de todo tipo de acusación, y mi nombre fue totalmente claro y absolutamente limpio de toda culpa. Ni siquiera me llevaron a procesar, solo empezaron alguna investigación. Pero fue muy duro porque tuve que enfrentarme a la fuerza de la policía, como si estuvieran a mí investigando y yo fuera un criminal. Trataron de ir a la oficina donde yo trabajaba para exigirle a la persona que estaba dirigiendo la oficina que me expulsara por problemas éticos, lo cual no aceptaron y no admitieron, porque todas esas personas me conocían, sabían quién yo era, qué procedencia tenía, y además había sido su propio maestro y profesor en la universidad. Y eso me exoneró de toda responsabilidad, porque no era cierto lo que me estaban acusando. O sea que yo entiendo cómo se siente alguien en Cuba, porque ellos trataron de victimizarme a mí. Yo representaba a todo tipo de personas. Yo tenía una práctica general como la tengo aquí ahora en Miami, pero esencialmente en mis primeros años hacía algunos asuntos civiles que a veces tenía que enfrentarme con el gobierno. También defendía disidentes en momentos. Incluso radiaron algunas de mis defensas en Cuba cuando defendía a un disidente que era médico, se llama Santiago Medina Corso. Recuerdo su nombre porque es mi tocayo, que había puesto unos letreros en la consulta donde él trabajaba en el pueblo de Rancho Veloz, y lo acusaron de propaganda enemiga por decir que saludaba a los derechos humanos. Y ese gobierno no sabe que fueron los abogados cubanos los principales redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. El profesor Diego y entre otros de la Universidad de La Habana fueron los que elaboraron el documento que Cuba como Estado firmó, y estaban acusando a un individuo, un profesional, que el día 10 de diciembre del año 1987-88, no recuerdo la fecha, estaba saludando la fecha con motivo de los derechos humanos. Una fecha importante porque Cuba había sido signataria de esos acuerdos del año 48, y este gobierno lo tiene que respetar porque nos lo ha repudiado. Y a ese hombre lo están acusando por propaganda enemiga por decir esas cosas. Eso me puso a mí en línea directa en contrapunto con el gobierno, porque yo defendía al individuo. El individuo recibió una sentencia benévola en aquel momento porque no fue a la prisión. Y el hecho se radió en radio, se dio por Radio Martí, recibió mucha propaganda, mucha propaganda, no diría yo, se difundió el caso, se dio a conocer en aquella época, y eso me causó a mí también problemas con el gobierno. Bueno, cuando uno está obstinado y han pasado todas estas cosas, uno tiene 33 años. Había tenido una vida de 11 años de profesión y no había llegado absolutamente a nada, y no había mis aspiraciones personales ni las de mi familia cumplidas, en un país donde se me ahogaba porque mis ideas no eran compatibles con las del gobierno. Yo no creo que no hay gobierno en el mundo que pueda combatir ideas, pues los gobiernos no están para combatir ideas, están sencillamente para hacer la vida más llevadera a su pueblo. Me sentí completamente acorralado, diría yo, y decidí que la mejor forma de salir a buscar aires de libertad era escaparme de aquel infierno. Y lo hice en una balsa, sin pensarlo dos veces. ¿Cómo era la balsa? Una balsa rústica hecha de poliespuma o estereofón, con una madera de plywood arriba, que no eran plywood marinero, o sea que si estaba mucho tiempo en el agua se iba a deshacer en algún momento. Se le puso una caña de bambú o caña brava, como decimos en Cuba comúnmente. Le pusimos una vela cosida de telas de sacos de arroz y 2 polos para poner el remo. Yo sé remar muy bien, lo sé hacer desde muy pequeño. Mi padre me enseñó, era algo que me venía conmigo, mi naturaleza y conocimiento. Y para remar no hay que estar fuerte, porque yo no lo soy. Y estuve remando muchas horas a favor del viento, y gracias a Dios, después de unas, diría yo, 18 horas de travesía, tuvimos un encuentro con un guardacosta y nos recogió. Es una historia para contar en muchos capítulos, pero ese es el resumen.
yo no vi ninguno, pero sí vi mucha gente en el agua, y lo que más me impresionó que fue que cerca de La Habana, a la salida yo vi una silueta, porque fue de noche la huida, o la semi-huida, porque ya estaban dejando ir a la gente. Y a nosotros nos vieron cuando salían y nos dejaron salir los guardafronteras por el punto de Cojima, cerca del castillito de Cojima, como le dicen. Y unas millas más allá, en la oscuridad, a mí no se me olvida nunca la silueta de una mujer con un niño en brazos en algo que flotaba en el mar. Es algo que impresiona. Y había un barco oscuro también con el que pudimos haber chocado. Creo que hasta lo hicieron intencionalmente, para que alguien se estrellara contra aquella mole de hierro. Esas dos cosas sí vi. Y después al día, cuando amaneció al día siguiente, vi mucha gente en el agua, en balsas de todo tipo y colores. Y también hubo viñetas graciosas, porque me recuerdo que entre las cosas que vi, en lontananza pasó muy raudo, muy rápido sobre el mar, un Fiat polaco. Habían adaptado un pequeño Fiat como si fuera una embarcación. Y lo vimos que pasó raudo, rápido y veloz en la mar, lo vi a mucha distancia, pero ese es algo que nunca voy a olvidar. Y tampoco voy a olvidar nunca el encuentro con el guardacosta americano. Tampoco puedo dejar de mencionar la labor que hicieron Hermanos al Rescate. Pues nosotros fuimos beneficiados por ello. Hermanos al Rescate hizo un pase sobre la balsa nuestra y nos tiraron unos aditamentos de aviso y salvamento, como son señales de pistola, nos tiraron la pistola y los cartuchos de señal. Y después de hacer 3 intentos, recuerdo que los cartuchos estaban hechos en Perú. Después de 3 intentos, finalmente se alumbró algo cuando vimos un punto lejano. Y de aquel otro punto vino otro punto más pequeño. Y vi bien claro que eran individuos que pertenecían al American Coast Guard. Y como yo balbuceaba 3 palabras en inglés, todavía no hablaba muy bien, me paro en la balsa agarrando el mástil y le digo, ¿Are you American Coast Guard? Y uno me dice con un gracejo típico del criollo, claro que sí, come mierda, ¿quién va a recogerte aquí a esta hora? Era un panameño. No, eso fue el encuentro con la custodia costera americana. Nos recogieron, nos llevaron al barco y ahí siguieron recogiendo personas hasta que finalmente terminamos en Cayo Hueso, y al día siguiente 88 días detenidos en Crum Detention Center para hacer el clearance de inmigración, o sea, quedar libre de toda posibilidad de infiltración o cualquier otra cosa que ellos pudieran pensar. ¿Cuánta gente más estaba en el barco? En el barco del guardacosta, ¿El suyo? No, en la balsa éramos 4, de los cuales yo conocía únicamente a la persona de la casa donde salimos, Papito, ahora no recuerdo ni su nombre, pero Papito fue quien me dijo, tú vienes aquí esta noche con nosotros, esta gente no te conoce, pero yo digo que tú eres un experto marinero, y entonces me vendió como un lobo de mar frente a los otros, y así fue que vinimos. Son cosas simpáticas que nos pasan a los cubanos en la vida. Si usted supiera que ha sido muy buena, y hay mucha gente que me llaman, a mí personalmente, cubanos que tienen una historia similar a la mía, que vinimos en los últimos 20 años, que conocen a mucha gente que a veces no se explican, que como individuos de la peor calaña o que hicieron mucho daño en Cuba, están caminando libres por las calles de Miami. Entonces se sienten que nosotros estamos dándole quizás una cobertura o un medio o un punto de apoyo para ventilar esa frustración que tienen de ver que tanta gente que hizo daño en Cuba hoy día pueden caminar libremente por las calles de Miami. Me han dado nombres, a veces hasta direcciones de individuos que representaban al gobierno, que reprimían a la gente, que daban golpes, que torturaban física y mental a individuos y que están aquí. La frustración mía es que nadie viene y me dice, yo he sido víctima de este individuo y voy a poner cargos contra él si ustedes me apoyan. Y eso es lo que nosotros queremos en algunos casos. No es nuestra labor fundamental, fíjese bien, porque nosotros no queremos una cacería de brujas, no somos malcartistas, no queremos inculpar a personas que en realidad no hicieron, que no tienen culpa, y tampoco vamos a inculpar al presidente del comité
que como decía ahorita, por doble moral o por hipocresía, un día te decía algo en la cuadra cuando en realidad no lo sentía. Estamos hablando de algunas personas que sí están viniendo para acá, que sí tienen crímenes y algunos hasta sangre en sus manos. Y eso quisiéramos identificarlo, quisiéramos probar con las evidencias claras y convincentes que lo hicieron, con el testimonio y con la ayuda de las personas que fueron víctimas de estos individuos, y ponerlos descubiertos, porque muchas de estas personas seguramente mintieron en el proceso migratorio. Dejaron de decir, por ejemplo, que fueron militantes del partido, y por ahí podemos entonces nosotros encauzarlo como mentiroso y ponerlo en un proceso de deportación y quizás de un perjurio administrativo por haber mentido en una aplicación del gobierno. Y esas son las cosas que queremos hacer, para darle un poco, como se dice en inglés, redress a esa gente que tanto padecieron en Cuba. O sea, una forma de reconfortar, de alivio, de que sus penas por las que pasaron pueden ser quizás aquí vindicadas. Sí lo hay, y hay antecedentes de que se han hecho incluso con cubanos que hace unos años, no recuerdo ahora el nombre del individuo, se acusó a esta persona que incluso había adquirido hasta la ciudadanía norteamericana, de que había participado en la muy desdeñable tarea de torturar a enfermos mentales o supuestos enfermos mentales en una sala del hospital psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra. Creo que la sala se llama Carbó Serviá, y ahí hay historias connotadas de individuos que fueron torturados, que le dieron electroshock sin necesitarlo, y este individuo participaba de esas torturas. Este individuo se identificó. Nunca llegó a procesarse porque el individuo falleció de causas naturales en el momento, en el tiempo en que iba a iniciarse su procesamiento. Pero es importante que la gente sepa que existe un grupo de fiscales del gobierno norteamericano que están vinculados con inmigración, que tienen la tarea esencial de identificar a estos individuos que en sus respectivos países, no solo en el problema de Cuba, cometieron actos de atrocidades contra individuos, crímenes, y que invitan a las personas que fueron víctimas de esos individuos a identificarlos acá en los Estados Unidos y procesarlos debidamente, con todas las garantías legales. Es difícil esto de entender, porque para que el personero del gobierno de Cuba que vea esta o cualquier otra información sobre esta, este lo vamos a coger y lo vamos a encauzar como lo hacemos aquí, sin prueba, y vienen 4 mentirosos que tienen miedo de decir otra cosa y le dicen no, las cosas aquí en Estados Unidos se hacen con el debido respeto a la ley, en el debido proceso. Pero sí hay un grupo de fiscales y de investigadores del gobierno vinculados a inmigración que sí les interesa saber dónde están estos individuos en nuestra comunidad, en cualquier lugar del país, de los Estados Unidos donde esté, para identificarlos y debidamente procesarlos si tienen culpa de algo que hicieron en sus respectivos países, y especialmente si al venir a los Estados Unidos mintieron en sus respectivas aplicaciones de inmigración, y por ello darle el castigo debido, que es ponerlos en un proceso de deportación. Otra cosa no se puede hacer, no es mucho más que eso, pero es importante. Lo es siempre y cuando estas personas, número uno, esos victimarios, estén en los Estados Unidos. Y muy importante que haya individuos aquí también en los Estados Unidos que puedan testimoniar en contra de estas personas y brindar evidencias claras y convincentes de la responsabilidad que estos individuos tuvieron en actos criminales en sus respectivos países, o que puedan demostrar con su testimonio que estos individuos, cuando vinieron a los Estados Unidos, mintieron en sus aplicaciones y formularios de inmigración para obtener un beneficio migratorio aquí en los Estados Unidos. No creo, y además esa no es la intención. No estamos... No, yo sé que no es intención suya, pero digo que puede de alguna forma fomentar violencia. Mire, a pesar de todo el resentimiento que hay en Cuba, los cubanos no somos personas vengativas. Culturalmente no somos así. Fíjese si es simpático lo que le digo, o interesante, que entre los muchos pueblos latinoamericanos que hay aquí en los Estados Unidos, los cubanos no tienen bandas o pandillas propias. No hay gangas de cubanos. Los salvadoreños tienen las salvatruchas. Es un problema de la cultura cubana. Es que sabemos, a pesar de que somos resentidos, perdonar y pasar por alto esas ofensas.
Pero es importante que se conozca porque lo que nosotros queremos es que no se repitan y terminar este ciclo de violencia que empezó en el año 1868 en Cuba y que de alguna manera no ha terminado. Es cíclico. Tuvimos una guerra en contra de España que nunca debió ser, en mi opinión. Otra más que tampoco tenía por qué haber sucedido. Y es que a veces me siento también un poco español, porque mi familia lo es. Y todos los cubanos somos, en la mayoría, descendientes de la patria, de la madre patria, que es como le llamamos a España. Pero volviendo al punto, es que este ciclo de violencia que ha tenido ya 2 siglos de constante existencia debe terminar de algún modo. Y yo no creo que la identificación de estos individuos vaya a desembocar en una cacería de brujas número 1 o en actos de venganza personal número 2, por las características propias de la idiosincrasia del cubano. Siempre es posible, claro que lo es. Lo que sucede es que una reconciliación nacional, incluso el perdón para muchos de estos individuos, lo que no tenga culpa más, en Cuba hay pocos culpables mayores. Todos sabemos quiénes son, tienen un rostro y unos nombres claros identificados: Fidel, Raúl Castro y algunos miembros de su camarilla que ya van siendo unas personas que entran en la tercera edad y que son ancianos a la vista de todo el mundo. No lo serán muy venerables, pero no lo son de hecho. Pero eso son ya el pasado de Cuba. Ellos no representan nada, y hay que superar eso. Yo estoy convencido que hay una nueva generación de cubanos que representan más del 60% de la población actual, que no les interesa un vínculo ni una relación con esa revolución demoníaca, que todo lo que hizo fue tratar de convencerlo de que no había otra alternativa y vía que estar con la revolución, que la patria de la revolución, cosa que es equivocada, que la bandera de la revolución, cosa que es también un equívoco. Nosotros tenemos que superar todo eso, y creo que esta propia condescendencia natural del cubano hacia el perdón y hacia el olvido nos permite convertirnos en una nación de perdón y olvido y de reconciliación y de reánimo nacional y contubernio para hacer una Cuba mejor. Es claro que el movimiento de disidencia cubano, yo no sé si la disidencia es la palabra correcta, o de desobediencia civil, no sé ni cómo llamarlo, o si hay varias categorías. No he entrado nunca en una disquisición sobre filosófica de cómo deben llamarse, pero sí hay un creciendo movimiento de descontento nacional frente a un gobierno que lleva 52 años tratando de hacer un país distinto al que teníamos y no lo ha logrado, que solo ha logrado destruir la misma base y la fibra de la nación cubana, de la propia familia. Y creo que después de 52 años no queda otra alternativa de que entreguen el poder de una vez a la fuerza de la democracia, porque lo que está demostrado en el mundo entero que hay 2 tipos de países, como dice Carlos Alberto Montaner: aquellos donde todos quieren irse y votan con los pies yéndose, y aquellos donde todos quieren estar. Y Cuba es donde todo el mundo se quiere ir. Nadie quiere ser ni siquiera cubano, y eso me apena mucho. Y yo creo que este movimiento de engrandecimiento, de descontento popular, ha traído como consecuencia la concientización de algunos sectores que lo han convertido a estos movimientos de descontento, movimientos también de políticos de oposición, que son importantes y están tomando fuerza en el entorno cubano. Lo que hay es que ver cómo lo hacen, que no se aboquen hacia la violencia. Ojalá que esto nunca pase. Creo que no lo están haciendo, que casi todos estos movimientos y grupos que hay de disidentes y descontentos están enfocados en la lucha civil, en la desobediencia civil no violenta, a la cual nosotros prestamos apoyo y consideración. No estamos a favor de la violencia, no la queremos, no la vamos a permitir dentro de lo que quepa en nuestras capacidades, pero sí apoyamos todo movimiento de oposición al gobierno que sea pacífico y civil. Sobre todo queremos el restablecimiento del civismo, del valor cívico del individuo, que conozca cuáles son sus derechos a votar, a participar en la democracia, a elegir, a ser elegido, a protestar, a recibir del gobierno una respuesta a sus quejas dentro de un término, a organizarse legalmente con el permiso del gobierno, con la autorización,
con el simple hecho de registrarse como una organización. Esos son derechos esenciales que necesita el cubano y que el movimiento de hoy día de oposición entiende, comprende y está buscando. Yo creo que los movimientos, yo voy a responderte de manera opuesta, yo creo que los movimientos tienen que ser absoluta y totalmente independientes. Yo creo que la intervención de cualquier gobierno en los asuntos, incluso hasta financieros, que la necesitan, de estas organizaciones les resta a veces hasta prestigio y autoridad dentro del contorno donde se desenvuelve, porque la acusación inmediata que viene, ustedes son peones o marionetas de quien les pagan, ya sea el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otra potencia extranjera. Pero yo creo que el Estados Unidos es el foco internacional de la democracia, es el país más importante del mundo, donde la democracia es vibrante, donde se ha demostrado cuán pujante y necesaria es vivir en civismo y en democracia. Si ese es el país, es Estados Unidos. Y el hecho de que Estados Unidos brinde apoyo a estas personas no debe verse, desde mi punto de vista, salvo lo que ya expliqué de la contraposición que eso supone en las opiniones que del gobierno de Cuba se refieren acerca de estas organizaciones utilizadas como marionetas, es importante y es necesario. Lo que tiene que ser con mucho cuidado y muy bien calibrado por el perjuicio que le pueden causar. Y yo creo que sentirse apoyado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, por instituciones no lucrativas que obtengan fondos del gobierno de Estados Unidos, es importante, pero debe ser de mucho cuidado. Y sobre todo, quien tiene que valorar si deben o no recibir la ayuda del gobierno de los Estados Unidos son aquellas organizaciones que están allí en el terreno, que saben lo que mejor les conviene para su ideario, para su lucha y su forma de organización. No, salvo que agradezco que hayas tenido la oportunidad de reunirte con todos nosotros hoy y que le hayan dedicado al modesto esfuerzo que hacemos, que es muy simple y muy dependemos de tantas cositas para que podamos hacer algo, y que le haya a usted llamado la atención y que haya alguien que se haya ocupado de al menos poner sobre el tapete un aspecto más de lo que representa a Cuba para un grupo cubano que estamos fuera por muchos años, que la amamos. Gracias.